No sé exactamente cuándo empezó todo. Supongo que podría culpar a la rutina, a los silencios incómodos en la mesa, o al hecho de que Pablo siempre parecía más interesado en sus proyectos que en mí. No lo odio, nunca podría. Es un buen hombre. Pero había días en los que sentía que yo era solo una sombra más en nuestra casa. La primera vez que vi a Alejandro fue en un evento al que ni siquiera quería asistir. Era una gala benéfica organizada por la empresa de una amiga. Me había puesto un vestido negro sencillo, uno que tenía años en mi armario, porque, ¿a quién quería impresionar? Y entonces, lo vi. Alejandro tenía una presencia que llenaba el salón. Alto, elegante, con ese aire de confianza que solo los hombres como él parecen tener. Me fijé en él antes de que lo hiciera en mí, o al menos eso pensé. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, fue como si el resto del mundo se desvaneciera. Se acercó a mí con una copa de champán en la mano y una sonrisa que parecía decir, sé exactamente lo que estoy haciendo. No suelo olvidar un rostro hermoso, pero estoy seguro de que nunca te había visto antes. ¿Cómo es posible? Dijo con esa voz grave, como si cada palabra fuera un secreto. Reí, nerviosa. Le dije mi nombre, y él el suyo, Alejandro Martínez. Claro que sabía quién era. Su nombre estaba en revistas, en titulares, incluso en los anuncios del edificio más alto de la ciudad. Era todo lo que mi vida no era: lujo, pasión, riesgo. Nuestra primera conversación fue breve, pero me dejó con la piel encendida. Durante días, pensé en él, en cómo se inclinó un poco hacia mí cuando hablaba, en cómo me hacía sentir como si fuera la única mujer en esa sala. No pasó mucho tiempo antes de que me buscara. Un mensaje en Instagram, directo y encantador. Espero no ser demasiado directo, pero no pude sacarte de mi cabeza desde la otra noche. ¿Tomarías un café conmigo? Sabía que estaba mal. Pablo no merecía esto, y sin embargo, me encontré respondiendo, ¿solo un café? Pero no fue solo un café. Fue la forma en que me miró, como si fuera algo precioso, algo que él deseaba y estaba dispuesto a conquistar. Alejandro tenía una manera de hacer que el mundo desapareciera, de hacerme sentir hermosa, viva. Me llevó a restaurantes donde el menú no tenía precios, me habló de sus viajes a lugares que solo había visto en películas. La primera vez que pasó, la primera vez que crucé esa línea, fue en una suite de hotel con vista al mar. Alejandro me susurró cosas que nadie me había dicho en años. Me miró como si fuera su única prioridad, y yo me dejé llevar. Por un momento, fui alguien diferente, alguien que no tenía que preocuparse por el que dirán, por la rutina o por ser una buena esposa. Pero la culpa nunca desaparece, ¿sabes? Es como una sombra que te sigue, incluso cuando crees que estás en tu momento más brillante. Cada vez que miraba a Pablo, sentía que llevaba un cartel en la frente que decía, traidora. Pero no podía detenerme. No quería detenerme. No quería detenerme. Alejandro me hacía sentir algo que no sabía que había perdido: deseo, emoción, libertad. Cada vez que me decía que me quería, que soñaba con una vida conmigo, mi corazón latía más fuerte, pero en el fondo de mi mente siempre estaba esa duda: ¿seré para él solo otro capricho? Y entonces, una noche, mientras estaba en su ático, rodeada de lujos que nunca había imaginado, me pregunté, ¿vale la pena todo esto? Dejarlo todo por un hombre que parece tenerlo todo, pero que nunca muestra lo que realmente siente. Aún no tengo la respuesta. Cuando conocí a Javier, no estaba buscando nada. Mi vida con Mario, mi esposo, era estable. No perfecta, pero estable. Mario es un buen hombre, trabajador y responsable, pero también predecible hasta la exasperación. Todo en nuestra vida estaba planificado: las vacaciones, las cenas, incluso las conversaciones parecían seguir un guión. Yo me había acostumbrado a vivir sin sobresaltos, pero también sin emoción. Javier irrumpió en mi vida como un huracán. Lo conocí en una conferencia de negocios, a la que había asistido como acompañante de Mario. Era el tipo de lugar donde todo el mundo lleva trajes impecables y finge que las copas de vino caras no les suben a la cabeza.
Yo estaba de pie junto a la mesa del catering, mirando a mi alrededor con desinterés, cuando él se acercó. «Parece que estás tan aburrida como yo», dijo, con una sonrisa que podría haber derretido hielo. Era imposible no notar su presencia. Alto, atractivo, con un reloj que probablemente costaba más que mi coche y una manera de hablar que hacía que todo pareciera interesante. Me presentó como Javier del Valle, propietario de una de las empresas tecnológicas más grandes del país. Durante la siguiente hora, hablamos de todo y de nada. Me hizo reír de una manera que no recordaba haberlo hecho en años. Cuando Mario regresó, Javier se despidió con un apretón de manos y una mirada que me dejó inquieta. Esa noche, mientras Mario dormía a mi lado, revisé mi teléfono y encontré un mensaje de un número desconocido. «Espero no haber sido muy atrevido al conseguir tu número. No podía irme sin decirte que me encantaría volver a verte. J. Debería haberlo ignorado. Lo sé. Pero algo dentro de mí, una parte que había estado dormida durante años, despertó». Le respondí. La primera vez que nos vimos fue en un restaurante al que jamás hubiera ido sola. Todo en ese lugar gritaba exclusividad, desde los camareros hasta la vajilla. Javier era el centro de atención sin siquiera intentarlo. Cuando me miró a los ojos y dijo, «Eres increíblemente hermosa», ¿lo sabías? Sentí que volví a tener 20 años. Con Javier, mi vida se llenó de colores que no sabía que existían. Me llevó a lugares que solo había visto en películas, me regaló cosas que nunca me hubiera atrevido a desear. Pero no era solo el lujo. Era la manera en que me hacía sentir, deseada, viva, importante. Sin embargo, el precio de vivir esta doble vida era alto. Cada vez que volvía a casa, Mario me miraba con esa mezcla de amor y rutina que me rompía el corazón. Lo que estaba haciendo no tenía excusa, y aún así, no podía detenerme. Javier era un misterio. Había momentos en los que sentía que podía confiar en él completamente, y otros en los que parecía distante, como si yo fuera solo un entretenimiento pasajero en su vida perfecta. A veces me preguntaba si alguna de sus palabras eran reales, si sus promesas de un futuro juntos no eran más que humo. Un día, mientras estábamos en su penthouse con vista a la ciudad, le pregunté. ¿Por qué yo? Podrías tener a cualquier mujer. Él me miró, y por primera vez, vi algo más allá de su fachada segura. Algo vulnerable. Porque tú me haces sentir como si nada de esto importara. No sé si le creí, pero en ese momento quise creerle. Ahora, cada vez que cierro los ojos, me pregunto si estoy viviendo un sueño o cometiendo el peor error de mi vida. Siempre me consideré una mujer fuerte, fiel a mis principios y a mi matrimonio. Con Ricardo llevábamos 15 años juntos, y aunque la pasión de los primeros días había quedado atrás, aún nos queríamos. O al menos eso creía. Mi vida cambió el día que conocí a Martín. Fue en una cena organizada por la empresa donde trabajo, un evento formal donde yo solo esperaba cumplir con mi rol, sonreír a los socios y volver a casa. Pero Martín apareció como una tormenta inesperada. Era el dueño de una firma de inversión que había cerrado un acuerdo con nuestra compañía. Un hombre seguro de sí mismo, con una mirada penetrante y una sonrisa que parecía desarmar a cualquiera. Martín no solo era atractivo, era el tipo de hombre que hacía que todo en la sala girara a su alrededor. Y lo sabía. No sé cómo acabé sentada a su lado durante la cena. La conversación con él fluyó con una facilidad que no había sentido en años. Me preguntó por mi trabajo, por mis sueños, por cosas que ni siquiera recordaba haber mencionado en voz alta. No deberías esconder lo interesante que eres, Camila, me dijo, inclinándose ligeramente hacia mí, con ese tono de voz grave que hacía que todo pareciera íntimo. Ese fue el inicio. Los días siguientes, me envió mensajes. Primero fueron inocentes, fue un placer conocerte, me encantaría saber más de ti. Pero luego, se convirtieron en algo más. No dejo de pensar en esa sonrisa tuya. Al principio, me decía a mí misma que no estaba haciendo nada malo. Era solo un hombre halagador, y yo estaba siendo amable.
Pero Martín sabía exactamente qué decir para desarmarme. Sabía cómo llenar los vacíos que yo ni siquiera sabía que tenía. La primera vez que acepté verlo fuera del trabajo, me convencí de que era solo un café. Pero no era un café. Fue un cóctel en el bar más exclusivo de la ciudad, bajo luces tenues y rodeada de música suave. Me tomó de la mano mientras hablábamos, y en ese momento, sentí que me había soltado de una cuerda que llevaba años tensada. Con Martín, era fácil olvidar quién era yo fuera de ese momento. Me llevaba en su coche deportivo a cenas en restaurantes donde nunca hubiera entrado, a hoteles con vistas que parecían sacadas de revistas. Me hacía sentir hermosa, deseada, viva. Pero también había un lado oscuro en todo esto. Cada vez que volvía a casa, Ricardo me esperaba con su mirada tranquila, con esa confianza ciega que me hacía sentir una horrible traidora. Había noches en las que quería confesarle todo, pero ¿cómo explicarle que no era él, sino yo? Que había algo roto en mí, algo que Martín parecía reparar solo temporalmente. Una tarde, mientras Martín y yo estábamos en una villa privada que había alquilado solo para nosotros, me miró a los ojos y dijo: «Déjalo todo, Camila. Vente conmigo». Sentí como el aire se detenía. En el fondo, sabía que él podía ofrecerme todo lo que Ricardo no podía: emoción, aventura, un mundo de lujos. Pero también sabía que Martín nunca dejaría de ser un hombre de negocios, alguien que siempre buscaría la próxima conquista, la próxima victoria. ¿Qué pasaría cuando yo dejara de ser interesante para él? Ahora estoy atrapada en este juego que yo misma elegí jugar. Entre la estabilidad que construí con Ricardo y el vértigo de un hombre que me hace sentir cosas que creía haber olvidado. Siempre pensé que mi vida estaba bien. No perfecta, pero suficiente. Mi esposo, Andrés, es un buen hombre. Amable, honesto y predecible, tal vez demasiado. Después de 8 años juntos, la chispa entre nosotros se había apagado lentamente, sustituida por rutinas, cuentas por pagar y conversaciones sobre qué comprar en el supermercado. Pero entonces apareció Víctor. Lo conocí en un evento benéfico al que asistí por insistencia de una amiga. Era uno de esos eventos donde todo el mundo luce impecable, bebiendo champán caro mientras finge interés en los discursos. Me encontraba junto a la barra, preguntándome qué hacía yo allí, cuando él se acercó. ¿Te estás divirtiendo o estás tan aburrida como yo?, preguntó con una sonrisa arrogante. Era imposible ignorarlo. Su traje estaba hecho a medida, y el reloj en su muñeca brillaba más de lo que probablemente ganaba yo en un año. Víctor tenía esa confianza aplastante de los hombres que saben que el mundo está a sus pies. Era magnético, carismático, y cuando me miró, sentí que podía desnudarme con la mirada. Durante la velada, hablamos como si nos conociéramos de toda la vida. Me preguntó sobre mis sueños, sobre las cosas que hacía en mi día a día, y sobre lo que quería de la vida. Fue la primera persona en mucho tiempo que me hizo sentir vista. Antes de despedirse, deslizó su tarjeta en mi mano y me dijo: «Llámame si alguna vez quieres vivir algo diferente». Debería haber tirado esa tarjeta. Debería haberla quemado. Pero no lo hice. Pasaron días antes de que lo llamara. Intenté justificarme diciéndome que solo quería saber qué tenía él para decirme. La primera vez que nos vimos fue en su oficina, un rascacielos en el centro de la ciudad con vistas a kilómetros de distancia. Me recibió con una sonrisa que podía desarmar a cualquiera. «Sabía que llamarías», dijo, como si fuera un hecho. Con Víctor, me sentía como otra persona. Me llevó a restaurantes privados, me invitó a galas exclusivas y me mostró un mundo que nunca había imaginado. Todo lo que hacía estaba impregnado de lujo y poder, y me seducía más de lo que podía admitir. Pero no era solo lo material. Era la forma en que me hacía sentir. Como si fuera la mujer más interesante, más deseable del mundo. Con él, volví a ser Natalia, no solo la esposa de Andrés. Sin embargo, sabía que este juego tenía un costo. Cada vez que volvía a casa, Andrés me miraba con la misma dulzura de siempre, y me sentía como la peor persona del mundo.
Pero al día siguiente, cuando Víctor me llamaba o me enviaba un mensaje, no podía resistirme. Había algo en la forma en que me tomaba de la mano, en cómo me miraba con esos ojos oscuros, que me hacía sentir viva. Como si antes de conocerlo, hubiera estado dormida. ¿Sabes que no puedes tenerme para siempre?, le dije un día, después de una tarde en su yate privado. Víctor se limitó a sonreír. Nunca subestimes lo que un hombre poderoso puede lograr cuando realmente quiere algo. Y ahí estaba el problema. No sabía si lo que él quería era realmente a mí, o simplemente el desafío de tener algo que no podía poseer. Estoy atrapada en un triángulo que nunca quise formar. Entre el hombre que me dio estabilidad y el hombre que me dio emoción, no sé si estoy ganando o perdiendo.